Doctores, ¿se escucha? Sí, ya. Buenas noches, ¿sí me está escuchando? Ok, ya, genial, disculpen, pensé, nadie me contestaba, pensé que no se escuchaba. Listo, chicos. Hoy día vamos a empezar con las pruebas diagnósticas. Vamos a hablar de sensibilidad, de especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Ok, este tema también corresponde a un tema de estadística, ya, un poco de estadística. Entonces, vamos a tener que saber un poquito de estadística para entender este tema. Ya. Lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser de validación de instrumentos. ¿Ok? Validación de instrumentos. Nosotros, en general, en todos lados, tú, por ejemplo, para hacer, mira, estamos haciendo un pequeño adelanto de lo que es investigación, nosotros utilizamos algo que vamos a ver en método que se llama el método científico. Listo. El método científico son una serie de pasos que ahí vamos a ver la observación, la formulación del problema, la hipótesis, la experimentación para obtener resultados. Listo. Entonces, para yo hacer investigación, en otras palabras, tengo que hacer esta serie de pasos y dentro de ellos está la experimentación. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es experimentación. Ya acabó el Kahoot. Pidan por interno si quieren el link. Es decir, el link no lo tengo. Entonces, vamos a hablar de lo que es experimentación. Cuando hablamos de experimentación, cuando yo experimento, voy a medir, ¿ok? Yo mido cosas, yo mido, ¿ok? Para experimentar, en otras palabras, yo voy a medir. Y para medir, yo necesito los instrumentos. Doctora, no le entiendo. A ver, por ejemplo, vamos a hablar. Entonces, yo para medir necesito un instrumento. Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. Yo quiero medir la distancia, ¿ok? Yo quiero medir la distancia. Yo quiero medir la distancia, de la tienda hasta donde estoy, hasta mi cuarto. ¿Qué instrumento utilizarías? Una regla, ¿no? Una regla, una wincha, etcétera. Entonces, tú necesitas ese instrumento para poder medir, ¿ok? Esa distancia. Ahora, entonces, esos instrumentos, para poder utilizarse, tienen que ser, y ahí acá viene lo que vamos a hablar, tienen que ser válidos. Tienen que ser válidos. Yo no puedo utilizar cualquier instrumento. Por ejemplo, si yo te dije que voy a medir la distancia de la tienda a mi cuarto, yo no puedo, por ejemplo, utilizar lo voy a medir con mi lapicero, ¿no? Un lapicero, dos lapiceros y mi medida de distancia van a ser los lapiceros. Tiene que ser un instrumento que sea válido. Ya. Ahora, si no está validado, si no es válido ese instrumento, no lo puedo utilizar. No lo puedo utilizar. No puede ser cualquier cosa, como te digo, no pueden ser lapiceros. De la distancia de la tienda a mi cuarto son 150 lapiceros. No, no es válido. Entonces, listo. Entonces vamos a hablar de lo que es validez. ¿Ok? Vamos a hablar de validación o validez o ser válido.
Listo. Entonces, se refiere, cuando hablamos de válido, se va a referir a que la prueba mide lo que tiene que medir. Ajá, mide lo que tiene que medir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando otra vez en el tema de distancia, yo no voy a utilizar una balanza, por ejemplo. Yo no puedo utilizar una balanza, porque la balanza no mide distancia, la balanza mide el peso. Entonces, puedo utilizar una regla, una wincha, por dar un ejemplo. Entonces, la regla, en otras palabras, es un instrumento válido. Es un instrumento válido para medir la distancia. La balanza sería un instrumento válido para medir peso. Ya. Ahora, listo, ya se entendió validez, ¿no? Validez es mide lo que tiene que medir. Por ejemplo, la distancia y la regla es un instrumento válido. Ahora, una consultita. Listo, hasta ahí todo claro. Si yo quiero medir distancia, seguimos con el de distancia. Si yo quiero medir distancia, yo puedo medir distancia en pies, por dar un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, miden en pies, ¿verdad? Puedo medir en codos, por dar un ejemplo. Puedo medir en yardas. Puedo medir en pulgadas. Puedo medir, ¿en qué más puedo medir? En pies, en codos, yardas, pulgadas. En Latinoamérica, ¿cómo medimos? En centímetros, ¿sí o no? Ya, listo. Yo puedo medir en centímetros. Entonces, existen muchas formas de medir longitud, ¿no? Existen muchas formas, pero solamente hay una forma aceptada internacionalmente, ¿ok? La única es el centímetro, o vamos a llamarle metro, ¿ya? El metro es la única aceptada internacionalmente. Entonces, la unidad internacional de distancia, vamos a ponerlo aquí, la unidad internacional de distancia es el metro. ¿Ok? En otras palabras, en Norteamérica que utilizan pies es incorrecto, nosotros estamos en lo correcto, es el metro. Listo. No es la pulgada, no es el pie, no es el codo, no es la yarda, es el metro. Entonces, ¿cómo se va a llamar a eso? Se va a llamar exactitud. Exactitud. A eso se va a llamar exactitud. ¿Qué cosa es exactitud? Es el grado, es el grado en el que la prueba representa el verdadero valor del atributo que se mide. A ver, doctora, no entiendo. Es decir, la yarda, el pie, el codo, la pulgada, miden distancia, sí miden distancia, ¿ok? Pero ¿quién se va a acercar más a la realidad? Es el metro.
¿Quién de todos es más exacto? En otras palabras, ¿quién es más exacto? ¿El pie, el codo, la yarda, la pulgada o el metro? El metro, muy bien. De todas estas, el más exacto es el metro. El metro es más exacto que el pie, es más exacto que el codo, es más exacto que la yarda. Listo. Eso es exactitud. El metro es el más exacto. Es el grado en el que la prueba representa el verdadero valor. Ya entendimos. Válido, por ejemplo, estamos hablando de la prueba que mide lo que tiene que medir. En nuestro ejemplo, la balanza. Vamos a ponerlo en otro color para que no te olvides. En nuestro ejemplo sería la balanza. Y exactitud es la prueba que representa el verdadero valor. En nuestro ejemplo sería el metro, ¿ok? Porque es el que mejor representa el verdadero valor. Listo, entendimos. Entonces ya hablamos de validez y exactitud. No vamos a hablar con más detalle de estas, pero esta es la introducción para que entiendan lo siguiente. Entonces, listo, doctora, ya entendí validez, ya entendí qué es exactitud. Ahora, ¿cómo se valida la prueba? ¿Cómo se valida la prueba? Mira, una prueba se valida, para nosotros validar va a ser igual a discriminar. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Validar va a ser igual a discriminar. Doctora, ¿qué significa eso? Ya. A ver, ¿cómo vas a validar una prueba? O sea, por ejemplo, doctora, usted me dijo que la balanza es válida. Ya, ¿cómo valido la balanza, por ejemplo? ¿O cómo la balanza se validó como prueba? Ya, una, una prueba se valida cuando evaluamos su capacidad de discriminar. ¿Qué quiere decir? Discriminar es la capacidad del instrumento para catalogar. Vamos a ponerlo acá. Capacidad para catalogar. Doctora, sigo sin entender. Catalogar. Ajá. Una prueba es válida cuando es capaz de discriminar resultados. ¿Qué significa discriminar? Es la capacidad para catalogar. Doctora, sigo sin entender. ¿Qué quiere decir? Que te permite diferenciar. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Oye, yo tengo un sensor de mi carro, ¿ya? Esos sensores que cuando pasas suena, ya. Tienes un sensor en tu carro, imagínate. E- Entonces, tienes un sensor en tu carro que mide el movimiento, ¿ya? Y tú te das cuenta que el sensor, cuando mide el movimiento, cuando siente el movimiento, suena. Y cuando no hay movimiento, no suena. Entonces, este sensor está validado. ¿Por qué? Porque discrimina o cataloga, ¿ok? Discrimina o cataloga, porque se prende cuando hay movimiento y no prende cuando no hay movimiento. ¿Entendimos lo que es discriminar? Significa catalogar, significa diferenciar. En otras palabras, este sensor se prende cuando hay movimiento, no se prende cuando no hay movimiento. Discrimina, cataloga. ¿Entendimos, verdad? Listo. Entendimos lo que es discriminar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sensor está validado porque discrimina, ¿ya?
Ahora, si mi instrumento, este instrumento, por ejemplo, este sensor, ya fue validado, ahora vamos a evaluar la confiabilidad. O sea, ya lo validé. Este sensor del carro se prende cuando hay movimiento, no se prende cuando no hay movimiento. Ok, check. Este instrumento está validado. Listo. Ahora vamos a hablar de confianza. Vamos a hablar de confiabilidad. Ok. ¿Qué quiere decir confiabilidad? La confiabilidad consiste en ver si cada vez que yo repito el ensayo, cada vez que yo repito, su capacidad de dar el mismo resultado, su capacidad de dar el mismo resultado lo da siempre. Siempre que yo repito la prueba, me da el mismo resultado. A ver, vamos a ponerlo acá. Siempre que yo repita la prueba, me da el mismo resultado. A ver, por ejemplo, una consulta. Yo hoy 10 de noviembre, di un examen de, este, de conocimientos, ¿ok? Doy un examen de conocimientos y me saco 123. En una semana lo repito y saco 123. Una consulta, ¿este test de conocimientos es confiable? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque yo repito la prueba y me sale el mismo resultado. Muy bien, se entendió. Listo, se entendió. Esta prueba de conocimientos es confiable. Ahora, seguimos con el sensor. Entonces, en el ejemplo del sensor, cambiemos de color. Ya está validado, ¿sí o no? Ya está validado, doctora, ya está validado. Se prende cuando hay movimiento. Pero ¿qué pasa cuando mi carro va lento? Por dar un ejemplo. El carro va lento. Mi sensor no se prende. ¿Ok? Y luego el carro va rápido. ¿Ok? El carro del vecino pasa bien rápido y mi sensor se prende. Oye, mira, esta vez no se prendió, hubo movimiento y no se prendió, y en la segunda hubo un movimiento y se prendió. Una pregunta, ¿es confiable? Muy bien, no es confiable porque se repitió la prueba, por más que el carro haya ido lento y luego rápido, hubo movimiento. Se repitió la prueba y no dio el mismo resultado, ¿ok? No es confiable. Muy bien, ya entendimos. Entonces, validar es discriminar y confiabilidad es que cuando yo repita la prueba me tiene que dar el mismo resultado. No es confiable. Entonces, en el ejemplo del sensor, se puede ver que cuando el carro va lento, no se prende. Y cuando va rápido, sí se prende. Entonces, este sensor es válido. ¿Qué tenemos? Que este sensor es válido, pero no es confiable. Muy bien, es válido, pero no es confiable. Listo. Entendimos. Muy bien. Ya entendimos lo principal de este tema. Ya hablamos de validez, ya hablamos de confiabilidad
y que nosotros lo utilizamos para medir instrumentos, ¿no? Por ejemplo, un sensor, una balanza, pero también podríamos hablar de otro tipo de exámenes, ¿no? Por ejemplo, un Papa Nicolau, un screening, un examen de mamas, una mamografía. Entonces, utilizamos también estos términos para otro tipo de pruebas, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, lo bonito de la investigación, yo sé que es un poquito pesado, pero lo bonito de la investigación es que todo se da por consenso. ¿Qué quiere decir? Todos los investigadores, por ejemplo, se ponen de acuerdo y todos trabajamos de la misma manera. Entonces, ¿qué pasó? En epidemiología existe una tabla, esta tabla de aquí. Esta tabla es una tabla tetracórica. Ya no es importante que se la sepan, pero te comento. Es una tabla tetracórica. En esa tabla ponemos positivo. La tabla es así. En la tabla ponemos positivo, negativo, enfermo y sano. ¿Ok? Arriba va el gol estándar. ¿Ok? Va el gol estándar. Y a este lado va la prueba que vamos a estudiar. La prueba a estudiar. Ok, te doy un ejemplo. Y la ciencia, la epidemiología, considera que esto es un gol estándar. No, esta no está, la he aumentado al final. O sea, es la de acá realmente. Esta es este cuadro de acá, pero lo quise hacer más grande para poder explicarles. Al final se los voy a mandar, no se preocupen. Entonces, esto es un gol estándar, ¿ya? Arriba va el gol estándar y al costadito es la prueba a estudiar. Entonces, entonces, esto es así. Ahora, por ejemplo, el gol estándar es lo que nosotros consideramos como verdad. Lo que yo considero, vamos a ponerlo aquí igual, lo que yo considero como verdad. Como verdad. Ojo, puedes cambiar en un futuro, puede cambiar. Sí, la prueba de oro. Pero yo hasta el momento lo considero como verdad. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí te lo pongo de otro color. Ya. En cáncer, ojo, cualquier tipo de cáncer, ¿cuál es el gol estándar? Que, o sea, para tú diagnosticar cáncer, ¿cuál es el gol estándar? El gol está muy bien, Geraldine, muy bien, Katherine, muy bien, John. La biopsia. Ok, la biopsia es el gol estándar. Listo, quedó claro. Te estoy dejando un ejemplo nada más. El gol estándar. Listo. Entonces, imaginemos que quiero crear una nueva prueba, ¿no? Un nuevo instrumento. Quiero hacer un nuevo instrumento y a mí se me ocurre, doctora, yo he hecho un test de antígeno, por dar un ejemplo, un test de antígeno para detectar cáncer, doctora. Muy bien, listo. Entonces, ya sabemos por nuestros conocimientos que el gol estándar en cáncer es la biopsia, pero tú quieres probar tu test de antígeno, ya test de antígeno, por ponerle un nombre. Entonces, en una biopsia, yo tengo un paciente, vamos a ponerlo acá. El gol estándar, como dijimos, en este ejemplo es la biopsia.
Listo. Es la biopsia. Entonces, según este gol estándar, según la biopsia, yo puedo tener un paciente enfermo o puedo tener un paciente sano. Listo, no hay puntos medios. Tengo un paciente enfermo de cáncer o un paciente sano de cáncer. Entonces, imaginemos que yo quiero validar mi test de antígeno, ¿ok? Yo estoy estudiando mi test de antígeno para detectar cáncer. Entonces, vamos a poner prueba a estudiar. Voy a poner aquí, por dar un ejemplo, el test de antígeno. Test de antígeno. Entonces, este test, lo que quiero saber es, quiero ver si lo puedo validar, o sea, puedo discriminar. Entonces, este test me tiene que discriminar si la persona tiene cáncer o no. Entonces, en esta prueba yo tengo personas que salieron positivas a la prueba o personas que salieron negativas a mi prueba. Listo. Entendimos. Doctora, así es siempre, así es siempre. Entonces, ¿qué tengo aquí adentro? Tengo al verdadero positivo, tengo al verdadero negativo, falso positivo y falso negativo. Listo. Falso negativo. Listo. Esto es así porque sí. Entonces, se crean cuatro escenarios, ¿no? Se crean cuatro escenarios. Tengo a los positivos, tengo a los negativos, tengo a los enfermos y tengo a los sanos. Se crean cuatro escenarios. El verdadero positivo, el verdadero negativo, vamos a ponerle otro color, el falso positivo y el falso negativo. Listo. Entonces, vamos a ver qué quiere decir cada uno. El verdadero positivo, que está enfermo por el gol estándar, ¿ok? Está enfermo por biopsia y dio positivo a mi prueba, ¿ya? Significa que está enfermo por biopsia, pero y en la prueba, en mi prueba salió positivo. Verdadero negativo significa que está sano por la biopsia, o sea, está sano y salió negativo a mi test. Listo. Falso positivo es mi paciente que está sano por biopsia, pero dio positivo a mi test. Y el falso negativo es el que está enfermo por biopsia, pero en mi test salió negativo. Entonces, a mí como investigador me interesa demostrar. ¿Qué cosa me interesa demostrar? Oye, en mi estudio, ¿qué me interesa demostrar? Me interesa demostrar el verdadero positivo y el verdadero negativo. ¿Ok? Me interesa demostrar de que, por ejemplo, en mi test de antígeno, oye, mira, han salido bastantes que son verdaderos positivos y bastantes que son verdaderos negativos. Eso es lo que a mí me interesa más. Entonces, vamos a ver. Listo, doctora, ya entendí. Verdaderos positivos, verdaderos negativos. El que a mí me interesa como investigador son estas, ¿sí o no? Sí, estos son los que más me interesan. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a evaluar esta prueba, por ejemplo, cuando yo voy a evaluar este test nuevo que creé de antígenos, yo voy a tener dos momentos en mi estudio, ¿ya? Yo voy a tener dos momentos. El primer momento se llama anteprueba, o sea, antes de la prueba, en otras palabras. Y luego tengo el post prueba, que es después
de mi prueba. Entonces, el antes de mi prueba es lo que hacemos en el laboratorio. ¿Ok? Se hace en el laboratorio. Y la posprueba es el momento en donde yo voy a aplicar la prueba, pero en la comunidad. Yo primero lo hago entonces. Yo primero hago la prueba en el laboratorio y después en la comunidad con la población. Listo. En otras palabras, seguimos con el ejemplo de mi test de antígeno para cáncer. Entonces, en otras palabras, si yo quiero usar ese test de antígeno como prueba de diagnóstico de cáncer, primero yo tengo que hacer la anteprueba en mi laboratorio y demostrar que esa prueba sirve, ¿ok? Y luego, después que ya comprobé que ya hice la anteprueba y yo me doy cuenta de que la prueba sirve, después recién lo voy a hacer en la comunidad, ¿ok? Entonces, para ello tenemos, ¿qué tenemos en la anteprueba? Tenemos la sensibilidad y tenemos la especificidad, ¿ok? Tenemos la sensibilidad y especificidad. ¿Qué cosa es? Ya en la siguiente diapo vamos a ver. Listo. Ah, ya. Esta diapo es para que quede claro lo siguiente. La anteprueba, en la anteprueba tenemos la sensibilidad y tenemos la especificidad. Y en la postprueba, que es después que se realiza en la comunidad, vamos a tener el valor, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Ok? Listo. O sea, esto se hace en la anteprueba y esto es en la postprueba. Listo. Entonces vamos a ver. La sensibilidad, que ya dijimos que esto es en la anteprueba, la sensibilidad es esta fórmula. La relación de verdaderos positivos, que si nos acordamos nuestra tabla, estamos aquí, es la relación de verdaderos positivos entre todos los enfermos, ¿ok? Son los verdaderos positivos entre todos los enfermos. Y la especificidad es la relación de los verdaderos negativos, o sea, aquí, entre todos los sanos. Esa es la fórmula. Doctora, me lo aprendo. Sí te lo aprendes. Ya te lo vas a aprender para este examen. Aquí sí te vas a aprender la fórmula. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es para detectar la mayor cantidad de enfermos posibles. ¿Ok? Es la mayor cantidad de enfermos posibles. Y la especificidad es para detectar correctamente a los sanos. Entonces vamos a ver. Ok, dijimos que la sensibilidad era el verdadero positivo entre todos los enfermos, el verdadero positivo. Entonces la sensibilidad, si te das cuenta, es una prueba que tiende a ser positiva. ¿Ok? La misma ecuación te dice que, oye, voy a ser positiva, te dice. Entonces, ¿qué cosa es la utilidad de la sensibilidad? Mi utilidad es cuando me sale negativa. ¿Ok? Otra vez, si te das cuenta,
sensibilidad es verdaderos positivos entre todos los enfermos. Entonces es una prueba que tiende a ser positiva. Por lo tanto, la utilidad es cuando me sale negativa. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque cuando es negativa, estoy en un escenario poco probable de la enfermedad, poco posible. Lo normal es que salga positiva, ¿ok? La sensibilidad usualmente va a salir positiva. Pero si me saliera negativo, sería raro y me permitiría descartar la enfermedad. Entonces, la utilidad de la sensibilidad es cuando sale negativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque si me sale negativa, yo descarto la enfermedad. Yo descarto la enfermedad. Por eso, las pruebas sensibles, aquí en sensibilidad vamos a hablar de sensibles, ¿ya? Las pruebas sensibles, por ejemplo, son el screening, son los screening, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo. El Papa Nicolau, por ejemplo. El Papa Nicolau. Imaginemos que el Papa Nicolau sale negativo. Si me sale negativo el Papa Nicolau, ojo, el Papa Nicolau es una prueba sensible, por si acaso. Si me sale negativo, ¿qué significa? ¿Qué te dije acá? Mira, si es negativa, descarto enfermedad. ¿Qué significa si mi Papa Nicolau sale negativo? ¿Estoy sano o enfermo? Se descarta la enfermedad. Muy bien, entonces estoy sano. Muy bien. Listo. El PAP es una prueba sensible. Si me sale negativo, estoy sano. Listo, descarté la enfermedad. Esa es la utilidad de la sensibilidad, de las pruebas sensibles. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Te dije que la especificidad es el verdadero negativo entre todos los sanos. Entonces, mira, verdadero negativo. Por lo tanto, en esta ecuación suele tener mayor cantidad de negativos. Es lo normal. Cuando hablamos de especificidad, usualmente vamos a hablar de resultados negativos. Entonces, si ¿salen negativos en quiénes? Salen negativos en los sanos, ¿sí o no? Pero a mí, ¿qué me sirve? Si saliera positiva, voy a ponerlo aquí. Si saliera positiva, significaría que están, ¿qué cosa? Que están enfermos, ¿sí o no? Si me sale positiva, significa que están enfermos. A ver, te repito otra vez por si me, por si me confundí al hablar. Cuando hablamos de especificidad y la fórmula es verdadero negativo entre todos los sanos, esta ecuación usualmente es negativa. Lo mismo que acá, bueno, usualmente era positiva aquí. Aquí usualmente es negativa. Entonces, a mí la utilidad de la especificidad es cuando me sale lo contrario, pues cuando me sale positiva. Entonces, ¿por qué? Porque lo normal es que salga negativo. La utilidad es cuando sale positiva. Y si sale positiva, significa que el paciente está enfermo, ¿ok? Está enfermo. ¿Y cuál es la utilidad de la especificidad? Que da un diagnóstico definitivo, definitivo, definitivo. Por ejemplo, yo te dije,
Ok, hablábamos de la mamografía. Otro ejemplo, por ejemplo, te hago otro ejemplo. La mamografía. Ok, la mamografía es una prueba, te cuento, sensible, ¿ya? Si la mamografía sale negativo otra vez, sale negativo, ¿qué significa? Que el paciente está sano, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Está sano, chao. Nos vemos el próximo año. ¿Sí o no? Listo. La mamografía es una prueba sensible. Si sale negativo, oye, estás sano hasta el siguiente año en tu siguiente mamografía. Pero ok, imaginemos que esta mamografía sale positiva. Ya, vamos a ponerlo aquí. Imaginemos que la mamografía salga positiva. Positiva. Ya te dije que la mamografía o todas las pruebas de screening son sensibles. ¿Ya? Entonces te digo, y otra vez te hago recordar, la utilidad de la sensibilidad es cuando sale negativo. Esa es su utilidad. Cuando sale positivo, la verdad es que no son útiles para mí, no me ayudan. Entonces, si la mamografía es positiva, otra vez, ¿es útil o no es útil? ¿Qué te dije que era? No es útil, ¿sí o no? No es útil, no es útil, no me ayuda. Y a ver, vamos a ver a la realidad. Doctora, yo me hice mi mamografía este año y me salió positiva. Doctora, ¿tengo cáncer? ¿La paciente tiene cáncer, sí o no? Oye, pero yo te dije que no es útil. No tiene cáncer, exacto. No es definitivo, ya te dije, no es definitivo. Aquí es screening. Solamente son screening y su utilidad es en negativo. Su utilidad no es en positivo. Mira, estamos viendo un caso de la vida real en salud. Así sí que un pacientito viene y te dice, doctora, mi mamografía salió positiva, estoy asustada. Calma. Tú le dices, calma, estamos hablando de una prueba de screening. Es una prueba sensible, pero es una prueba no específica, es una prueba sensible, calma, no da diagnóstico definitivo. Muy bien, ya entendimos. Entonces, si la mamografía salió positiva, no es útil, no podemos decir que la paciente está con cáncer, ¿no? No podemos decir. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos a una prueba de especificidad. En este mismo paciente, imaginemos que somos nosotras. Me salió positivo en esta prueba sensible, por lo tanto, tengo que hacerme una prueba de especificidad que me dé el diagnóstico definitivo. Otra vez, las pruebas sensibles no dan diagnóstico definitivo. Entonces, ¿cuál sería, estamos hablando de cáncer, cuál sería esa prueba definitiva, específica en cáncer? Muy bien, Blanca, muy bien, John. Ya habíamos hablado en la diapo anterior, biopsia. Muy bien, ¿te das cuenta que sí funciona en la vida real? Doctora, en la biopsia sí es una prueba específica de cáncer. Muy bien, entonces, oye, a mi pacientita le digo, o a mi colega que le salió positiva, le digo, tranquila, ahora hay que hacer una prueba específica, ¿sí o no? Hay una prueba específica. Listo, hacemos la prueba específica, la biopsia, que es la prueba específica. Y imaginemos que esta biopsia, su utilidad de especificidad es positiva. Imaginemos que la biopsia me sale positiva. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Aquí está. ¿Qué significa? Que está enferma. Enfermo. Muy bien. Y esto ahora sí, sí, muy bien. Ya es el diagnóstico definitivo. Oye, ¿sabes qué? Ya es el diagnóstico definitivo. Es una prueba específica la biopsia, por lo tanto, si tienes la enfermedad, es el diagnóstico definitivo. Entendimos, genial. Entonces, vamos a ponerlo en otro color. Lo ponemos aquí, ¿ya? De ahí se los paso. Conclusión.
primero hacemos una prueba sensible y luego hacemos una prueba específica. Entendimos. Bacán. Entendimos. Listo. No se preocupen, para que no te confundas, de ahí te voy a decir qué cosa te van a preguntar. Listo. Ahora, yo te dije que luego tenemos, ya eso es la anteprueba, ¿no? Y ya tengo ahora la posprueba. La posprueba, ¿dónde se hace este tipo de ¿cómo se llama? ¿Dónde se hace ese tipo de pruebas? ¿En el laboratorio o en la comunidad? Comunidad. Muy bien. Y la anterior era laboratorio. Ponemos acá. Listo. Entonces, dentro, ¿qué cosa es el valor predictivo? Esto corresponde, como ya habíamos dicho, a la posprueba, porque se da en la comunidad. Entonces, el valor predictivo positivo son todos los valores, son todos los BP, todos los verdaderos positivos entre todos los que dieron positivo. O sea, es esto entre todos los que dieron positivo a la prueba. ¿Ok? El valor predictivo positivo son todos los verdaderos positivos entre todos los que dieron positivos a la prueba. Ahora, y también, ¿qué se puede decir? Que el valor predictivo positivo es proporcional a la prevalencia. Ya lo voy a explicar. Entonces, el valor predictivo positivo detecta entre todos los positivos cuántos son verdaderos positivos. ¿Ok? Busca los verdaderos positivos. Se calcula en la comunidad y son los verdaderos positivos entre los positivos. Entonces, en otras palabras, busca decir, o su objetivo es decir, de los que dieron positivos, de los que dieron positivos a ese test, por ejemplo, de antígeno, de los que dieron positivos, ¿cuántos están enfermos? Eso es lo que busca. De todos los que dieron positivos esa prueba de antígeno, ¿cuántos de verdad están enfermos? ¿Y qué dice el valor predictivo negativo? Es todos los verdaderos negativos, todos los verdaderos negativos entre todos los que dieron negativo. Todos los verdaderos negativos entre todos los que dieron negativo. ¿Y qué pasa? El valor predictivo negativo es inversamente, es inversamente proporcional a la prevalencia, a la prevalencia. ¿Ok? El valor predictivo negativo, ¿qué es lo que busca? Busca decir de los que dieron negativo, cuántos realmente están sanos. A ver, otra vez. Busca decir de los que dieron negativo,
¿Cuántos realmente están sanos? Ok, eso es lo que busca. Ahora, voy a explicar lo de prevalencia y no prevalencia. Inversamente y proporcional a la prevalencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo decido hacer un test de anemia, si yo hago, por ejemplo, un test de anemia, pero yo lo hago en una población o en niños desnutridos, yo, por ejemplo, se me ocurre hacer el test de anemia en niños con desnutrición. Una preguntita. Si yo hago el test de anemia en niños desnutridos, ¿me va a salir altos pacientes con anemia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Doctora, si usted hace el test de anemia en esos niños, voy a tener muchos casos positivos de anemia, ¿verdad? Entonces, entonces, si yo hago este test de anemia en esos niños con desnutrición, el test tendrá mayor BPP, mayor BPP, ¿ok? Entonces, el BPP puede cambiar según la población donde yo me enfoqué, ¿ok? Porque date cuenta que depende de la comunidad. Ahora, si yo hago la test de anemia, claro, ya, si yo lo hago con los niños desnutridos, voy a tener un alto BPP. Listo. ¿Qué más? Como ya comenté, esto se supone que ya se hicieron la prueba, ¿no? Que ya se hizo esos post prueba. Por eso es que esto es a posteriori y sensibilidad y efectividad es a priori, ¿ya? Ante prueba o a priori. Listo. Como un resumen, como un resumen. Sensibilidad, ¿qué es lo que te pueden preguntar? Sensibilidad, cuando la prueba sale negativa, podemos descartar a los sanos, ¿ok? ¿Dónde hago sensibilidad y especificidad? En el laboratorio. ¿Dónde hago el valor predictivo positivo y negativo? En la comunidad, ¿ok? Y la especificidad, cuando la prueba sale, chicos, discúlpenme, esto de mal. Ok, mil disculpas, había bajado. La sensibilidad, ¿cuál es su utilidad? Cuando la prueba sale negativa, yo puedo descartar a los sanos. ¿Ya? Cuando sale negativa, descarto sanos. Especificidad, cuando sale positiva, puedo diagnosticar al enfermo. Y lo hago con seguridad, ¿no? Porque ya es definitivo. Y en el valor predictivo negativo, ¿qué es lo que más me interesa y lo que pueden preguntarme? Que el BPN es inversamente a la prevalencia y el positivo es directamente proporcional a la prevalencia, ¿ya? Y obviamente estos dos se dan en la comunidad, como ya habíamos dicho. Listo. Entonces, vamos a recordar el concepto de prevalencia. El concepto de prevalencia.
¿Qué es prevalencia? Son los casos totales entre la población total. Entonces, si yo aumento prevalencia o los casos totales, si yo aumento los casos totales, voy a aumentar enfermos. Entonces, si yo aumento a los enfermos, si yo aumento a los enfermos, si yo aumento enfermos, el valor predictivo positivo va a aumentar, ¿ok? El valor predictivo positivo va a aumentar. Pero de, del valor predictivo negativo, si yo aumento la prevalencia, es decir, si yo aumento enfermos, los negativos van a bajar. Entonces el valor predictivo negativo va a disminuir, ¿ok? Va a disminuir. Esa es la explicación. En conclusión, ya saben, valor predictivo negativo inversamente proporcional a la prevalencia y el valor predictivo positivo proporcional a la prevalencia. Ok, ¿qué es el likelihood ratio? Ya no lo van a preguntar, pero te comento igual. En español, likelihood ratio tiene otro nombre que le pueden llamar razón de verosimilitud. Razón de verosimilitud. Acá. Entonces, es una medida que va a comparar la probabilidad de que un resultado que puede ser positivo o negativo se observe en personas con la enfermedad frente a personas sin la enfermedad. Entonces, hace un cálculo entre la sensibilidad y la especificidad. Y estas son las fórmulas. Lo han preguntado, nunca lo han preguntado, pero te comento. El likelihood ratio positivo indica qué tan posible es que un paciente con la enfermedad tenga un resultado positivo. ¿Ya? Un paciente con la enfermedad tenga un positivo. En la prueba en comparación a un paciente sin la enfermedad. ¿Cuál es la fórmula? Es el likelihood ratio positivo, es sensibilidad entre 1 menos especificidad. Y el likelihood ratio negativo indica cuán probable es que un paciente sin la enfermedad tenga un resultado negativo en la prueba en comparación con un paciente con la enfermedad. Y esta es la fórmula. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué puede significar el likelihood ratio? Entonces, un likelihood ratio, doctora, ¿podría inverso violencia? Ya, un ratito. Ahorita explico lo otro. Un likelihood ratio positivo, cuando tenemos un likelihood ratio positivo mayor a 10, me puede significar una alta capacidad para confirmar la enfermedad, ¿ya? Un likelihood ratio positivo mayor a 10 o un likelihood ratio negativo menor a 0,1. Doctora, me lo aprendo, no lo han preguntado todavía, ¿ya? No, tranquilo, todavía. Entonces, solamente lo estoy mencionando de que el likelihood ratio lo que te interesa es que está relacionado con la sensibilidad y con la especificidad, ¿ok? ¿Qué significa por si acaso un likelihood ratio positivo? Esto es lo que significa. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente con la enfermedad tenga resultado positivo en la prueba? Y el likelihood ratio negativo, ¿qué tan probable es que un paciente sin la enfermedad tenga un resultado negativo en la prueba? Listo. Ok,
repasamos chiquitito o recordamos chiquitito lo de inversamente proporcional y directamente proporcional. Yo te decía, cuando hablamos de prevalencia, la fórmula de prevalencia son casos totales, es casos totales entre la población total. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Si yo tengo un aumento de casos, lo que yo voy a tener, más que nada y lo que me interesa, mayor cantidad de enfermos, ¿ya? Aumentan los enfermos. Al aumentar los casos totales, aumento enfermos, porque estoy aumentando casos. Ok. Entonces, si yo aumento enfermos, ¿qué voy a tener? Voy a tener mayor cantidad de verdaderos positivos, ¿sí o no? Mayor cantidad de verdaderos positivos. Entonces, mira la fórmula de valor predictivo positivo. Si yo aumento verdaderos positivos, voy a tener mayor valor predictivo positivo. Por lo tanto, mayor prevalencia, mayor valor predictivo positivo. Listo, porque mayor prevalencia significa mayor enfermo, pues. Ya, ahora, si yo aumento la prevalencia y aumento los enfermos, los negativos van a bajar, ¿ok? Los negativos van a bajar. Los negativos bajan. Entonces, el verdadero negativo va a bajar. Entonces, mayor prevalencia o mayor enfermos, en otras palabras, menor valor negativo. En contraconclusión, menor valor predictivo negativo. Eso significa. ¿Te lo tienes que saber? No, lo que quiero que sepas es esto. Negativo, inversamente proporcional, positivo, directamente proporcional. Esto es lo que sí te pueden preguntar. Listo. Continuamos con los brotes, ¿ya? Vamos a mencionar los brotes, epidemias, episodios, pandemias y endemias. Ok, cuando vamos a hablar de epidemiología, primero vamos a hablar de que es una rama de la medicina, ya es parte de la medicina, es parte de la salud pública, pero ¿qué es lo que me interesa? Que estudia principalmente la distribución de enfermedades, distribución de enfermedades. También estudia los determinantes de las enfermedades. Ya, te doy un truco para el examen, ¿ya? Te lo pongo acá. Te doy un truco en el examen. Tú vas, cada vez que veas epidemiología, lo vas a relacionar con enfermedad. Ok, por ejemplo, ¿te acuerdas que era gradiente biológico, verdad? ¿Te acuerdas que lo vimos, que te dije que era fija, que ya han venido 2 años esa pregunta? ¿Te acuerdas que era gradiente, no? Mayor dosis, mayor respuesta. Muy bien, Helen. Muy bien. Entonces, imagínate que en el examen no te preguntan, oye, ¿qué es gradiente biológico? Sino te preguntan gradiente epidemiológico o cualquier cosa epidemiológica. Escúchame, un truco para el examen. Si te hablan de algo epidemiológico, es igual a la enfermedad, ¿ya? Si te dicen vínculo epidemiológico, ya, algún vínculo de alguna enfermedad, vas a pensar. Si te dicen gradiente epidemiológico, ya, yo sé que gradiente es dosis respuesta, ya, tiene que ser algo con enfermedad, que si aumento algo, mayor enfermedad, pero está relacionado con la enfermedad.
Te digo eso para el examen. Todo lo que diga epidemiología para ti es enfermedad, ¿ok? Ese es un truco, porque en este examen te van a venir muchos conceptos, ¿ok? Entonces, ya sabes, tú ves epidemiología igual a enfermedad. Y tiene sentido, porque epidemiología estudia las enfermedades, estudia la distribución de enfermedades, estudia los determinantes de las enfermedades, otros eventos donde están involucradas las enfermedades, etcétera. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? Lo de epidemiología. La epidemiología lo que le interesa es saber cómo, cuándo, dónde puede ocurrir una enfermedad, ¿ya? Con el fin de prevenirla, controlarla, ¿ya? Un gran ejemplo para ti es lo que ya nos pasó el COVID-19, ¿no? En los 90, ¿qué sucedió? Por ejemplo, el VIH. Entonces, estas enfermedades, como el COVID o el VIH en sus momentos, han sido enfermedades que han ido contra la salud de la comunidad, ¿no? Y hemos tenido que en esos tiempos controlarlas y ahora queremos prevenirlas. ¿Para qué? Para que todos estemos sanos, tranquilos y no tengamos una pandemia, por ejemplo, ¿ok? Esa es la idea de la epidemiología. Muy bien, ¿qué es el gradiente epidemiológico? Ok, va a describir una relación gradual, ¿ya? O una relación progresiva. Pero es una relación progresiva entre un factor de riesgo y la enfermedad. Entonces, en otras palabras, se refiere a cómo la frecuencia o la gravedad de la enfermedad varía según la intensidad de la exposición del factor de riesgo. Exposición. En otras palabras, oye, fumas mucho o estás mucho expuesto al humo, tienes mayor probabilidad de un EPOC. ¿Ok? Si te das cuenta, se parece mucho a lo de gradiente, ¿sí o no? A lo de gradiente biológico. ¿Ok? Pero este está más relacionado a las enfermedades. Nada más. Ahora, ¿cuál es la utilidad de gradiente? La utilidad es que yo puedo ver la relación causal, ¿sí o no? Puedo ver relación causal y puedo detener también la causa para no tener mayor efecto. ¿Cuáles son las características de este gradiente, pero en las enfermedades, este gradiente epidemiológico? Uno, voy a estudiar la relación dosis-respuesta. ¿Qué quiere decir? Aumento el factor de riesgo o la exposición. Voy a tener mayor probabilidad de enfermedad, ¿ok? O de sufrir los efectos de esa enfermedad. La evidencia de la causalidad, ya como ya habíamos estudiado, es una relación de causa-efecto, pues, ¿no? Podemos ver claramente una relación de causa-efecto. Y la aplicación se estudia en epidemiología, nos sirve mucho en epidemiología. ¿Por qué nos sirve en epidemiología? Porque este, nos sirve mucho porque podemos evaluar causalidad, pues, ¿no? Y podemos nosotros utilizarlo para prevenir, ¿no? Más que nada en lo que es salud, ¿ya? Si yo sé, por ejemplo, si yo me doy cuenta que tengo el tabaco causa cáncer de pulmón, ¿ok?
yo puedo hacer campañas para prevenir, ¿no? Entonces, la parte de la aplicativa es muy útil. ¿Qué es el nexo o vínculo epidemiológico? Es cuando, es cuando tengo el antecedente de un riesgo de contagio, ¿ok? Tengo un antecedente del riesgo de contagio. Entonces, se puede dar, por ejemplo, cuando yo tengo un caso ya confirmado de una infección, ¿ok? Yo tengo un caso confirmado. A ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un caso con prueba positiva de COVID. Ya yo tengo un positivo de COVID, COVID-19. Y luego de unas semanas, ya, yo tengo un señor con COVID-19. Y luego de unas semanas, su esposa no se ha hecho la prueba, pero me dice, oye, estoy con tos, doctora, estoy con tos, estoy con fiebre. Una preguntita. A ver, te vuelvo a dar el ejemplo. Yo tengo un paciente, varón, con una prueba, ojo, prueba de COVID-19 positiva. A la semana o a los 10 días, vamos a decirlo, su esposa viene a mi consultorio y me dice, doctora, estoy con tos, estoy con fiebre. Una consultita. Tú como médico, ¿piensas que el COVID, que la señora tiene COVID, sí o no? ¿La señora tiene COVID, sí o no? Sí. Oye, pero no le hiciste la prueba. Y tú dices, pero no le has hecho la prueba. ¿Cómo puedes decir que sí tiene COVID? Y tú empiezas inclusive a darle tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es positivo? Porque hay un nexo epidemiológico, ¿ok? Entonces, ¿qué es el nexo epidemiológico? Es esto, este ejemplo. En palabras, es cuando yo tengo el antecedente o tengo el riesgo de contagio como esta señora y cuando ya esta persona tiene los síntomas, yo puedo decir que ya es un caso confirmado debido al nexo que han tenido, ¿ok? Yo puedo decir que ya ha sido un positivo. Por ejemplo, esto, ¿no? Oye, sin dar la prueba, la señora es positivo por nexo epidemiológico. Lo mismo. A ver. Ok, tengo, por ejemplo, un pacientito que yo los trato con retrovirales. Tengo un paciente con retrovirales VIH positivo. ¿Ok? VIH positivo. Listo. A los años me viene su pareja, otro varón, y me dice, doctora, estoy tosiendo, mire mi lengua, tiene la lengua toda blanquecina. Una consulta, ¿tú en qué sospechas? Son pareja. Y me ha sucedido en el Seruma. Su pareja, ¿qué cosa tiene? VIH, ¿sí o no? Y tú dices, ¿sabes qué? Yo sospecho que tienes VIH debido al nexo epidemiológico, ¿ok? Porque son pareja, viven juntos, debido al nexo epidemiológico. Luego se hace una prueba para confirmar y bueno, ya, y lo más probable es que sí, pues, ¿no? Y sí me pasó a mí, y luego mi pacientito también era positivo, ¿no? Y había que empezar tratamiento a ambos. Listo. Eso es nexo. Listo. Conceptos importantes en epidemiología. Vamos a hablar del brote. El brote es un aumento, es, es un, es un aumento inusual de casos, ¿ya? Entonces, este término se refiere a que hay un aumento de casos en la población,
pero puede ser también en un lugar pequeño, ¿ya? En un área pequeña, generalmente un poquito más localizada en comparación con una epidemia. Puede ser de corta duración también, el área geográfica está delimitada y afecta a un número determinado de personas. Su característica más importante del brote es que no, este, que el sistema de salud no colapsa. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Que el sistema de salud no colapsa. No colapsa. Por ejemplo, tengo un caso de gastroenteritis en la escuela, ¿ok? Toda la escuela enferma, toda la escuela enferma y toda la escuela va a la posta. ¿El sistema de salud colapsó? No colapsó, ¿ya? Por lo tanto, es un brote de gastroenteritis. Listo. ¿Qué es la epidemia? La epidemia se refiere a la aparición de un mayor magnitud de casos. El área geográfica y también el número de casos van a ser muchos más amplias que un brote, ¿ok? Entonces, en una epidemia, el sistema de salud colapsa, colapsa. Listo, aumentan casos, es igual que el brote también aumentaron casos, pero el área geográfica es más grande, los casos son mayores y el sistema de salud colapsa. Tenemos dos tipos de epidemia. Tenemos epidemia por fuente común, donde todos están expuestos simultáneamente a la misma fuente, y propagada, que es una transmisión persona a persona. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo de que todos bebieron agua de de un pozo, estoy hablando de una epidemia de fuente común, porque tenemos la misma fuente. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es la diferencia más grande entre epidemia y brote? Es que el sistema de salud colapsa. ¿Qué es la episodia? Ok, es el aumento de casos, que puede ser un brote o puede ser una epidemia, pero en la población animal. ¿Puede afectar al humano? Sí puede llegar a afectar, pero el aumento de casos principalmente es en la población animal. ¿Qué es la pandemia? Ok, es más grande que la epidemia. Las áreas geográficas son muchas más grandes y afecta a gran proporción de la población, y el sistema de salud totalmente está colapsado, pues. El sistema de salud colapsa. ¿Qué es la endemia? La endemia, la endemia es la presencia continua y habitual de la enfermedad en un área geográfica determinada. Es decir, es una prevalencia usual. Un ejemplo que tenemos es siempre la selva, ¿no? Una consulta. ¿Qué enfermedades en la selva son endémicas, o sea, son usuales, de prevalencia usual? Dengue, muy bien, Julio. ¿Qué más? Malaria, todas las metaxénicas, ¿no? Malaria, chikungunya, fiebre amarilla, todo eso. Muy bien, todas las metaxénicas. ¿Y qué es el conglomerado? El conglomerado es el aumento en el número de casos esperado en un determinado lugar. Pero ¿qué sucede? No hay nexo epidemiológico. A ver, vamos a ver. En un conglomerado aumentan los casos, ¿ok? Aumentan los casos, pero no hay una relación entre ellos. Son casos aislados, ¿ok?
Son casos aislados, sin relación, ¿ok? No existe el nexo, no existe el nexo. Si se comprobara el nexo, ya cambia de nombre a brote epidemia, ¿no? Ya cambia el nombre. Si no se ha comprobado el nexo, es conglomerado. Listo. Vamos a ver. Ok, ya habíamos hablado que la pandemia es un aumento de casos, pero en todo el mundo colapsa el sistema de salud, pero existen de la pandemia, fases de la pandemia. En la fase uno no se ha demostrado que hay un contagio de animal humano, ¿ok? No hay evidencia de transmisión de agentes animales a humanos. ¿Existe un riesgo de zoonosis? Sí, un riesgo de zoonosis. Un riesgo de zoonosis. Sí, sí, mejor lo voy a mover ya un ratito. Ok. Entonces, en la primera encontramos que no se ha demostrado que hay un contagio de animal humano. Entonces, no hay evidencia de que la enfermedad no hay evidencia de transmisión de los agentes de animales a humanos, ¿ya? Entonces, existe un riesgo de zoonosis inexistente. Ponerlo acá. Un riesgo de zoonosis inexistente. Listo. ¿Ok? Entre humanos, o por ejemplo, entre murciélagos se están contagiando. Ya. Con nosotros no es. Con nosotros personas no es. La fase 2 de la pandemia. Existe una aparición de animal a humano, pero casos puntuales. Entonces, existe una sospecha, hay una sospecha de que ese virus, por ejemplo, se transmite de animal a humano. Tengo un par de casos. Listo. Entonces, en la fase 2, yo puedo iniciar vigilancia. O sea, la vigilancia epidemiológica. En otras palabras, la vigilancia de la enfermedad. O sea, yo voy a empezar a chequear si pasa algo, ¿ya? Voy a empezar a chequear si pasa algo, si todo está bien, qué está pasando. Listo, empezamos vigilancia epidemiológica en la fase 2 de la pandemia. En la fase 3, ¿qué tenemos? El agente pasa al huésped en conglomerado. Entonces, tenemos el conglomerado, tenemos un aumento de casos que todavía no tienen nexo, entonces tenemos conglomerados de casos con esa transmisión de animal a humano. Pero ¿qué sucede? La situación es controlable. Tengo un aumento de casos, pero es controlable. Controlable. Listo. Pero en la fase 4, ¿qué pasó? Se confirma que ahora la transmisión ya no es de animal a humano, sino es de humano a humano. Entonces ya se confirmó la transmisión, aumenta la preocupación
por la propagación, porque aquí ya difícil que controlemos. Y si yo lo controlo, lo podría controlar con aislamiento de personas. Aislamiento. En la fase 5, el agente se encuentra en dos o más países, ya fuimos ya, de una región. Entonces yo puedo identificar las medidas de control en la fase 5. Y en la fase 6, el agente ya está en un país de otra región, está en diferentes áreas y se está desarrollando la pandemia. Y se inicia la fase crítica. Aquí ya estamos en problemas, ¿no? Ya esta es la fase crítica. Las fases de la pandemia, por si acaso, se formularon en el 2009. Ya, vamos a ponerlo aquí. En el 2009, cuando hubo una pandemia de influenza. Una pandemia de influenza en el 2009. Listo. Ahora, los objetivos de control y erradicación de la pandemia son tres. Primero tenemos el control. El segundo objetivo es la eliminación. Y el tercero es la erradicación. ¿Qué significa? Han preguntado, eh, lo he visto en bancos, ¿ya? Así que sí, se lo tienen que aprender. Entonces, en el control, lo que queremos es disminuir incidencia, ¿ok? Queremos disminuir los casos nuevos, ¿no? Listo. En la eliminación, en el país ya no existe la gente. Entonces, por ejemplo, las campañas de vacunación han generado que exista una inmunidad, ¿no? Inmunidad en todo el país, por ejemplo. Entonces ya no hay casos en el país. En el país, en el Perú, ¿qué hemos eliminado? ¿Qué enfermedad, qué bacteria, virus hemos eliminado? Polio, ¿verdad? El polio. Ajá, muy bien. ¿Qué enfermedad se ha eliminado? Polio. ¿Qué cosa es erradicación? Cuando hablamos de erradicación, vamos a hablar que ya no existe en el planeta, ya no solo en el país, sino en el planeta. ¿Qué enfermedad, qué enfermedad se ha erradicado del planeta? Por ejemplo, también erradicado también por la ayuda de la vacuna, ¿no? Por ejemplo, la viruela. Erradicación viruela. ¿Ok? Listo. Uy, disculpen chicos, todo se me ha movido, ¿ah? ¿Qué ha pasado acá? Entonces, vamos a hablar del riesgo potencial epidémico del herpe y las acciones para la evaluación. Entonces, en el riesgo potencial epidémico se refiere a la posibilidad de que una enfermedad infecciosa se propague, ¿ya? Se propague a la gente, a la población. Ese es el riesgo potencial epidémico. A ver, vamos a poner. Es el riesgo. Chicos, una consultita. Las diapos que les he entregado también están movidas, porque si no, para entregarles ordenadas. Sí, doctora. Sí, ya, yo se los voy a arreglar, ¿ya? Yo se los voy a arreglar. No me he dado cuenta que se han movido. Y son tres todavía. Ya no se preocupen, yo se las arreglo y se las voy a volver a enviar. Mil disculpas, no sé cómo se han movido.
Ya, entonces te decía, el riesgo potencial epidémico es ese riesgo o esa posibilidad de que una enfermedad, vamos a ponerle acá, riesgo de que una enfermedad infecciosa se propague, ¿ok? Se propague rápidamente en la población, en la población. Y que se convierta, por ejemplo, y se convierta en un brote, en una epidemia o en una pandemia. Entonces, este riesgo puede variar, se puede dar, puede influir por muchas cosas, por las condiciones ambientales, etcétera. Ahora, este riesgo, este riesgo de que la enfermedad se propague, tiene tres características, ¿ya? Es un proceso continuo. ¿Qué quiere decir? Que este riesgo se da de manera permanente, ¿ya? Es permanente, se da de manera continua, no se detiene. Es sistemático. ¿Qué quiere decir? Que es una serie de pasos, es estructurado y es ordenado. ¿Qué sucede? Nosotros ante un riesgo de la enfermedad, nosotros hacemos vigilancia. Esa vigilancia es la que tiene esas tres características. Es continuo, es sistemático, es estructurado y ordenado y es selectivo. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a ordenar o yo no voy a vigilar todas las enfermedades. Yo vigilo, yo vigilo o yo monitoreo enfermedades, ciertas enfermedades, enfermedades prioritarias, ¿ok? ¿Según qué? Según la gravedad, según el riesgo, etcétera. Listo. Entonces, ahora, las acciones para la evaluación de este riesgo epidémico, existen tres tipos de dimensiones. Existe el riesgo ambiental, el riesgo biológico y el riesgo social. Entonces, yo analizo estos riesgos para prevenir posibles epidemias, por ejemplo. Yo analizo estos riesgos para prevenir epidemias. El riesgo ambiental se refiere a los factores, al entorno, a los factores que pueden alterar el el entorno físico de la aparición de esa enfermedad, ¿no? El riesgo biológico analiza la probabilidad o esa presencia de agentes patógenos, agentes infecciosos, ¿no? Agente virus, bacteria, hongos, etcétera, parásitos. Y el riesgo social se va a referir, perdón, a los factores sociales, factores económicos, culturales, ¿ok? Que va a influir a esa población, ¿ya? Por ejemplo, el acceso a agua, el acceso a servicios de saneamiento, etcétera. Listo. A ver, chicos, un segundito.
Ok, chicos, vamos a hablar cortito sobre la primera parte de vigilancia en salud, ¿ya? Entonces, mira, ya te dije que cuando hablamos de epidemiología, vamos a hablar de enfermedades. Entonces, nosotros vigilamos todos los eventos en salud pública, ¿ya? Entonces, ese evento puede ser un evento infeccioso o no infeccioso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un evento no infeccioso, un terremoto, por ejemplo. Entonces, todos esos eventos tienen que ser vigilados, ¿ya? Porque inclusive un terremoto puede alterar la salud de las personas. Entonces, cuando tenemos nosotros en epidemiología o en salud pública un evento, se activa un protocolo, ¿ok? Se activa un protocolo. Ese protocolo dice que debemos iniciar el estudio de brote. El estudio de brote. Listo. Entonces, ¿qué es el brote? Ya lo habíamos mencionado, es la aparición repentina de una enfermedad, que obviamente son pocos casos, geográficamente un poco más limitado, pero aparecen estos casos. Entonces, realizo este estudio de brote cuando aparece un evento inusitado, ¿no? No esperado. Yo no esperaba el COVID. Ya, empezamos. O más que nada un evento que nunca se ha presentado antes, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de que yo inicie este estudio de brote? Identificar el agente causal, ¿ok? ¿Quién causó esto? Identificar cómo se está transmitiendo e identificar la fuente. Entonces, el estudio de brote me permite identificar o darme información de estos tres. Para yo identificar al agente, mecanismo de transmisión o fuente, si yo identifico alguno de estos tres, yo puedo tomar decisiones, ¿ok? En salud pública, si yo identifico cualquiera de los tres, yo tomo decisiones, ¿ok? Y así yo evito que este brote, que este aumento de casos continúe. Y hay pasos, mira, y hay pasos y te los leo. Estos son los pasos del estudio de brote. Por ejemplo, yo confirmo que existe el brote, o sea, ese aumento inesperado de casos. Yo organizo el trabajo, yo establezco la definición operacional, realizo la búsqueda de casos, caracterizo ese brote en tiempo, espacio y persona, luego puedo generar hipótesis o posibles causas y tengo que adoptar medidas según esas. Evalúo si las hipótesis están funcionando, luego pongo en marcha mediciones de control específica, evalúo las medidas de control y preparar un informe técnico de investigación. ¿Por qué preparo un informe técnico? Por si esto vuelve a ocurrir. Si esto volviera a ocurrir, ya hubiera un informe para saber qué hacer. ¿Ok? ¿Qué es el sistema de vigilancia? Es un conjunto de actividades organizadas que permiten que yo recopile, analice y difunda la información sobre los eventos relacionados con la salud pública. ¿Cuál es el objetivo de tener un sistema de vigilancia? Que yo oportunamente puedo identificar, ¿ok? Y puedo detectar oportunamente cualquier tipo de riesgo o problema de salud. Y con eso ya puedo tomar decisiones, ¿ya? ¿Cuáles son las características del sistema de vigilancia en salud?
recopilar datos, análisis e interpretación, comunicar y difundir y respuestas rápidas. ¿Y cuáles son las funciones del sistema de vigilancia en salud? La prevención y control, porque permite detectar de manera temprana o oportuna el brote, ¿ya? Entonces, si yo detecto tempranamente ese brote, yo rápidamente lo detengo, yo rápidamente lo voy a contener. La evaluación de las políticas de salud me proporciona datos interesantes e importantes para yo planificar, para yo planificar y hacer estas políticas. Tomar decisiones. La toma de decisiones me va a brindar, me va a ayudar, me da información importante para yo tomar decisiones, ¿ok? Y la promoción de la salud me va a ayudar a promover conductas saludables, ¿ya? Como campañas informativas, educativas, etcétera. Listo. Eso me permite el sistema de vigilancia. ¿Cuáles son las ventajas del sistema? Me permite una detección temprana del brote, ¿ya? Mejorar el uso de los recursos, es decir, yo voy a, yo voy a dirigir todas las intervenciones de salud hacia las áreas que más necesiten, ¿ya? Las áreas prioritarias y las áreas que me pueden generar un mayor impacto. Voy a tener una mejor coordinación porque me va a facilitar que yo facilite la colaboración entre las entidades de salud, ¿ok? Y los organismos también internacionales. La toma de decisiones informadas, porque me da información que yo necesito para una mejor gestión en salud pública. Entonces, el sistema de vigilancia en salud es importante, ¿por qué? Porque me permite controlar las amenazas sanitarias, las amenazas y también los brotes, ¿no? Mejorar las políticas de salud pública y garantizar que la población esté protegida ante un posible brote o ante una posible amenaza sanitaria. Listo, chicos. Hasta aquí quedamos.